Ustedes han leído mucho sobre Murray. Probablemente habrán leído mucho sobre algunas de las cosas que él ha hecho por el movimiento. Algunas de las cosas en las que ha sido tan excelente siempre, manteniéndonos alineados. Es radical, es encantador y es afectuoso. Y también, él y yo podemos mirarnos a los ojos, así que no necesitamos ajustar el micrófono. Murray es un amigo especial, sin considerar la ilusión óptica. Y creo que después de tener la oportunidad de conocerlo esta noche, y me gustaría que ese fuera el ambiente, que ustedes también lo cuiden tanto como muchos de nosotros. El formato de esta noche, ya que no podíamos poner almohadones por todas partes, tener una chimenea, un poco de vino y todo eso, es básicamente que Murray les hable durante un rato. Y luego tenemos algunos micrófonos de pie instalados para que tengan ustedes la oportunidad de hablar con él. Y Murray responde siempre. Este es uno de esos eventos históricos, especiales, como parte de nuestra 10ª convención de aniversario, que no tiene realmente mucho que ver con la política, en la que podríamos involucrarnos en el curso de los próximos días o con algunas de las cosas que ustedes podrían haber leído. Esto es para que ustedes puedan conocer a Murray y para que Murray escuche lo que ustedes piensan. Creo que lo primero que leí de Murray fue Por una nueva libertad, y se ha dicho que ese libro por sí mismo probablemente ha convertido a más personas a la filosofía libertaria que cualquier otra obra literaria. Pero Murray, por supuesto, no se detuvo ahí. Es probablemente el escritor más prolífico de todos nosotros en el movimiento, y ha publicado en casi todos los diarios, pequeñas revistas, algunas personas los llaman trapos, además de tener sus propios volúmenes. No hay mucho más que pueda decirles sobre él, ya que ustedes saben tanto. Es un gran placer para mí compartir con ustedes esta noche a uno de mis mejores amigos, Murray Rothbard. Ah, gracias, Victoria. Muchas gracias a mil por esta encantadora presentación. Y esta ciudad realmente me hace sentir nostalgia esta noche. Me dan nuevamente la ocasión en esta 10ª convención del Partido Libertario. Así que lo que voy a hacer es volver al pasado y hablar de los viejos tiempos. Y mi prominencia en el movimiento libertario es probable y principalmente debida a que he estado por aquí más tiempo que nadie, así que puedo hablar de los viejos tiempos. Y darles nueva información. Dos cosas, dos hitos que me indicaron que el movimiento había crecido tremendamente en los últimos 20 años, en realidad más. Dos hitos que tuvieron efecto en mi mente. Uno fue que cuando me sentaba en mi comedor con mis 8 socios y colegas, que yo pensaba que eran todo el movimiento, no digo que lo fueran, pero no estaba al tanto de nadie más. Seguro que había otras salas por ahí, pero nunca supe de ellas. Solíamos bromear sobre qué iban a escribir sobre nosotros los futuros historiadores. Pensábamos que sería un asco, claro, porque 8 chiflados sentados en una sala de estar hablando de ideas descabelladas era como una especie de broma para académicos. Pero lo que pasó en aquel entonces, creo que hace 6 o 7 años, fue que un amigo mío, que es un historiador profesional, empezó a atacarme, porque no guardé todos esos preciosos recuerdos de los viejos tiempos, la historia temprana del movimiento. Me di cuenta de que, por Dios, los futuros historiadores están interesados, así que ese fue el primer hito. El segundo hito para mí fue, considerando otra vez que empiezas con 2 o 3 personas y llegas a tener unas 8 después de unos 10 años.
fue la primera vez hace aproximadamente 10 años cuando fui atacado por otro libertario en ciernes por no ser rothbariano puro. O sea, Eso fue realmente chocante. Después de la conmoción inicial me di cuenta de que eso es fenomenal. El movimiento ha avanzado realmente cuando puedo ser atacado por no ser un rothbariano puro. Bien, antiguamente solíamos preguntar a la gente, cuando encontrábamos a otro libertario, que era muy raro, ocasionalmente uno al año. Lo primero que preguntábamos era ¿cómo comenzó usted? ¿Cómo se hizo libertario? Porque era algo muy raro. No estoy seguro si ustedes le preguntan eso hoy a la gente o no. Estoy esperando con ansia ese fenomenal día en el futuro. Creo que estamos ahora en un periodo de transición. Algún día en el futuro cercano será normal que todo el mundo sea libertario, así que nos preguntaremos por qué alguien no habría de serlo. Sin embargo, antiguamente esa era la cuestión principal. ¿Cómo se convirtió usted? ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Así que lo que voy a hacer esta noche es recordarles a ustedes cómo comencé yo, que es una parte muy importante de mi propia experiencia. Bien, en primer lugar di mis primeros pasos, creo, mis primeros instintos o expresiones libertarias o lo que sea, cuando era un niño travieso. Primero entré en el sistema de la escuela pública, como un muchacho joven, y odiaba todo aquello, ¿vale? Esa fue mi primera experiencia. Odiaba a todo el mundo. Odiaba a los profesores, odiaba al administrador, odiaba a mis compañeros. Así que causé un montón de problemas a mis padres, me sacaron de allí y finalmente me pusieron en una escuela privada que me encantaba. Y luego florecí. Así que mi pequeña mente inmediatamente hizo una conexión. Escuela pública malo, escuela privada bueno. Naturalmente no articulé todo eso en un sistema completo en aquel momento. Entonces estaba creciendo. Piensen que ahora tengo que hacer memoria. Es realmente un acto de imaginación, una recreación histórica, recordar cuando crecía o darme cuenta de cómo era crecer en Nueva York hacia los años 30, en los años 30 y 40. Yo era un muchacho judío de clase media. Todo el mundo a quien conocía, literalmente todos, amigos, parientes, conocidos, lo que fuera, o eran miembros del Partido Comunista o estaban pensando si debían afiliarse. ¿Tengo espíritu suficiente? ¿Tengo las agallas para hacerme miembro del PC? Ese era el nivel de la discusión. O eras miembro del partido, o dudabas si tenías o no agallas para afiliarte. En esa atmósfera, supongo que mi padre fue el primer libertario a quien conocí, porque él se oponía fuertemente a todo esto. Y así, ellos, con ese espíritu, ya saben, yo chocaba con todos ellos. Organizaban fiestas con parientes. Creo que tenía 4 tíos y tías que eran miembros del Partido Comunista, y otros, no sé, 2, 3 o 4, sopesando si debían afiliarse. Así que esa fue... Me volví cada vez más odioso para esa gente cuando empecé a ir a atacarlos y decirles que todo eso eran tonterías y demás. Esa fue mi primera experiencia en la acción política. El asedio a mi propia familia. Como ya he dicho, mi padre era realmente mi inspiración para esto, así que en el núcleo familiar inmediato nos llevábamos muy bien, mientras que los demás eran el problema. Entonces, en la estupenda escuela privada en la que me inscribieron, todo el mundo excepto... Bien, tenía una disposición peculiar, no voy a entrar en mucho detalle, pero en la ciudad de Nueva York, los ricos, en aquellos días al menos, las personas ricas solían mandar a sus hijos a la academia de Deerfield o a cualquier otro sitio fuera de la ciudad, a la escuela secundaria. Y las hijas, que eran especialmente protegidas, eran enviadas a escuelas de la ciudad de Nueva York. Como consecuencia, esta escuela en particular trató de ser mixta, pero aparecían pocos chicos. En otras palabras, había una elevada escasez de niños varones. Así que, para lograr que más chicos asistieran a la escuela y hacerla realmente mixta, dieron muchas becas a muchos pobres y de clase media, entre los cuales estaba yo. Así que tenía allí el espectro de esos tipos adinerados, extremadamente progresistas, a quienes llevaban y traían a la escuela en limusinas Rolls Royce, extremistas del New Deal o del Partido Comunista o lo que fuera, mientras que yo caminaba penosamente atrás y adelante por aquel lugar horrible, cada vez más individualista y procapitalista. Así que, mientras trataba con estas personas, me volvía más y más
puro. Me interesaba especialmente la economía, y recuerdo que en octavo grado estaba discutiendo contra el impuesto a los beneficios, que Roosevelt estaba introduciendo en esa época. No recuerdo mis argumentos ni si eran sólidos o no, pero en cualquier caso estaba argumentando contra eso. Luego, es verdad, era un rumor, pero es verdad que mis padres se conocieron en un baile anarquista. Eso fue en 1920 o por ahí. Tienen que entender la cultura de esa época. Había muchos bailes anarquistas, juegos de pelota y esas cosas. Y es verdad que se conocieron allí. Y también recuerdo de la biblioteca de mi padre, uno de los primeros libros que recuerdo haber leído fue el libro sobre el anarquismo de Eldbacher, un libro exótico que me pareció muy interesante. Aún no me había convertido, claro, solo tenía unos 10 años. En cualquier caso, supongo que en algún momento mi padre fue anarquista por un par de años. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y descubrió que todos sus amigos estaban siendo arrestados por oponerse a la guerra. Así que decidió que era más sano dejar la actividad política y dedicarse solo a la química. Y eso hizo. O sea que primero fue un retirado del movimiento. En ese momento pensó que el retiro era mejor que el martirio. En cualquier caso, más bien perdió el interés por la política, y entonces lo que pasó fue que en la recesión de 1938, cuando, después de seguir las políticas keynesianas, tuvimos un gran colapso, se convenció de que el keynesianismo o el New Deal estaban equivocados, y se volvió económicamente conservador. Así que también yo lo seguí con el mismo espíritu. En cualquier caso, supongo que lo que pasó entonces fue mi siguiente encuentro con los aparatos estatales. Sucedió en la escuela secundaria. Justo cuando estaba interesándome en ese asunto por razones puramente sociológicas que ustedes entenderán, el alcalde LaGuardia, que era una figura muy querida en esa época por toda la organización progresista, quería cerrar inmediatamente los clubes nocturnos. Y yo lo interpreté como un golpe bajo a mi delantera personal. Así que ese fue mi primer interés en las libertades civiles. Ya saben ustedes, se aprende con la experiencia. Así que, cuando llegué a la Universidad de Columbia, descubrí que en el campus por esa época, quiero decir, primero literalmente te dabas cuenta de que, literalmente es verdad, en el campus entero, había un enorme grupo de comunistas y simpatizantes del comunismo, un grupo del Partido Socialista Demócrata y 2 republicanos. Yo era uno de los republicanos. El otro era un comandante inglés. No teníamos mucho en común en esa época. Yo no estaba interesado en la literatura. Así estaban las cosas. Y, después de mantener esos roces en Columbia, me hice cada vez más conservador y cada vez más orientado al libre mercado, en una atmósfera que en aquellos días era sumamente hostil hacia el libre mercado. Sin embargo, he aquí la situación. En aquel momento yo pensaba que era la única persona en el mundo que seguía el libre mercado. Y no había demasiadas pruebas para refutarme. Así que cuando llegué a la escuela de posgrado, creo que en 1945 o 46, de repente apareció un fenómeno fantástico. Tienen que entender que, nuevamente, había un montón de gente volviendo del ejército. Muchísimos. La escuela de posgrado quedó abarrotada. Probablemente fue la mayor cantidad de estudiantes de toda la historia. 500 personas en la clase de graduación de economía, cosas así. Algo nunca visto ni antes ni después. Y todos estaban en la gran discusión del momento. Si te afiliabas al PC, si eras pro Henry Wallace o pro Harry Truman, o qué. Y en ese espíritu, George Stigler, un distinguido economista friedmanita, llegó al campus de la Universidad de Columbia. Sus 2 primeras, lo recuerdo bien, sus 2 primeras conferencias, una fue sobre los males del control de alquileres y la segunda sobre los males del salario mínimo, en la cual casi se desata la histeria, casi lo linchan. Es decir, era inaudito, tienen que darse cuenta, usen su imaginación y piensen que esto no se había oído nunca. Cualquier economista, creo que ustedes pueden pensar, bueno, tal vez en el Hearst Press podría publicarlo alguien, pero desde luego nadie con pretensiones académicas. Así que escribí un panfleto contra el control de alquileres que Stigler había mencionado. Y así descubrí el movimiento. Era mi primera experiencia con el movimiento. Antes de eso éramos solo mi padre y yo, que yo supiera. Movimiento de 2 personas. Entonces, descubrí la Fundación para la Educación Económica, que en aquellos días era el movimiento. Así que fue algo tremendo para mí. Fue como descubrir el Ábrete Sésamo. Me di cuenta de que había mucha gente ahí, no era solo una persona. Y creo que fue un logro tremendo por su parte. Tenían
Bien, era eso, ese era el movimiento. Las personas que contarían el mismo tipo de cosas interesantes y me recomendarían sus lecturas. Porque nunca había leído nada de su material, fue una especie de evolución. En realidad no había texto sobre los temas de John Stuart Mill, nadie desde 1948, que yo sepa. Y así con la fundación, que hacía seminarios y cócteles, reunía a las personas y demás, descubrí el movimiento y a dos personas particularmente maravillosas a las que quiero rendir tributo, Frank Chedoroff y Budley Harper. Frank Chedoroff era una persona fantástica, era un tipo desabrochado en un mundo de 3 botones, que repartía leña a diestro y siniestro. Era magnífico. Y también estaba muy interesado en discutir ideas. Muchas otras personas en estos cócteles realmente no lo estaban. Les interesaba la agricultura. No tengo nada contra la agricultura, adoro la agricultura. Muchas de sus conversaciones se ceñían a cosas como metáforas agrícolas, las semillas de maíz y las mariposas, y como no sé nada de semillas de maíz ni de mariposas, me sentía un poco descolocado. A Chodorov, como era de ciudad, no le interesaba el maíz. En todo caso, es un gran individualista. Yo les recomiendo... Acaba de salir un nuevo libro que recopila sus ensayos, titulado Ensayos fugitivos, y fue mi primera experiencia verdadera con individualistas radicales. Recuerdo que fue una verdadera conmoción para mí. Llegué a la librería de la Universidad de Columbia, un día por la tarde, y vi un titular y... Recuerdo los panfletos, recuerdo la atmósfera de la época, todos eran socialistas, sin excepción. Y veo este panfleto con un gran titular rojo en negrita que decía «No compre bonos». Otro decía «Los impuestos son un robo». Eso fue un choque impresionante para mí. Me dije «Por Dios, claro que es un robo». Y esa fue mi primera lección de teoría política. Chodorov editaba una estupenda pequeña revista, un boletín llamado Análisis, que hacía circular, supongo que con sus propios exiguos fondos. Una tirada muy pequeña. Y tenía cosas radicales magníficas. También era un escritor estupendo. Un escritor maravillosamente claro y lúcido. Y así que bajo los auspicios de leer tanto a Chodorov como las cosas que recomendaba, como Albert Jaynock, otro magnífico filósofo político y un fenomenal escritor, espero que lo descubran si no lo conocen aún. Un libro maravilloso llamado Nuestro enemigo el Estado. Otro libro estupendo llamado Memorias de un hombre superfluo. Y H. L. Mencken es mi favorito como escritor de cabecera. Así que en muy poco tiempo me hice un libertario puro, es decir que antes estaba más bien moviéndome en esa dirección. Era como un tipo de la Cámara de Comercio o algo así. En un periodo muy breve me hice minarquista puro, sin cuartel, radical. Ya saben, a favor de repudiar la deuda y todo lo demás. Todavía era minarquista, todavía creía en esa idea de que el Estado debía existir, pero estrictamente limitado a la policía, los tribunales y nada más. Y la tercera persona a la que por supuesto quiero rendir tributo es otra persona que conocí a través de la Fundación para la Educación Económica, concretamente mi gran mentor Ludwig von Mises. De quien este año se cumple el centenario. Ya saben, es asombroso pensar que Mises falleció hace pocos años. Murió cerca de su centenario, que llega ahora. Y lo conocí a través de la fundación. Oí que estaba impartiendo conferencias en la Universidad de Nueva York. En aquel momento no sabía que aún vivía, porque no se lo mencionaba en los cursos de economía, ni en la universidad ni en las diplomaturas, salvo como alguien que había tratado de mostrar que el socialismo no podía funcionar, que había sido refutado hacía 30 años y eso era todo. Y ahí, en la fundación, me dijeron que estaba terminando un nuevo libro que iba a salir. Les dije, qué interesante, ¿y sobre qué es? Me contestaron, sobre todo. Por supuesto, era la acción humana. Y, por supuesto, tenían razón. Así que empecé a asistir a los seminarios de Mises en otoño de 1949. Era el segundo año que los impartía. Y unos 2 meses después salió la acción humana. Así que la combinación tuvo un efecto sinérgico. Para mí fue una experiencia de verdadera conversión, la acción humana. Lo leí y creo... Verán, yo había pasado por todos los cursos para graduados en economía y estaba insatisfecho con todos. Notaba que faltaba algo en alguna parte del cuadro.
Yo era partidario del libre mercado, pero carecía del fundamento teórico. Me di cuenta de que ciertas cosas no funcionaban y estaba políticamente a favor. Pero realmente no tenía una teoría económica satisfactoria para respaldarlo, y pensaba que cuando keynesianos e institucionalistas se atacaban mutuamente, ambos tenían razón, pero no veía ninguna salida positiva. Así que leí La acción humana. Como digo, fue una experiencia de conversión. Lo leí muy rápido. Y era realmente como leer, ya saben, una nueva Biblia. Así fue. Fue una experiencia tremenda. Y entonces me volví austríaco y misesiano. Él nos proporcionó una teoría económica satisfactoria que resolvía todos los problemas, como qué pasa con los monopolios, qué pasa con los ciclos económicos, qué sobre esto, qué sobre lo otro y lo demás allá. Nos dio un fundamento firme para el análisis de la acción humana en sí misma. Él, Mises en sí mismo, otra persona a la que rendir tributo personalmente, una persona simplemente magnífica. Antes de conocer a Mises, otras personas y yo mismo, que éramos discípulos o discípulos potenciales, estábamos temblando. Un amigo mío, que era solo un niño, aún estaba en la escuela secundaria, todavía es un gran libertario. Y quiso conocer a Mises de la peor manera. No sabía cómo conseguirlo, así que se presentó en la puerta de Mises y tocó al timbre. Mises abrió la puerta y dijo, ¿sí? Él contestó, estoy vendiendo suscripciones al Freeman. Esto es una broma, claro, porque el Freeman no tiene suscripciones. Mira. Quiero decir que se lo pides y te lo dan gratis, pero no supo qué más decir. Pensó que esto iniciaría una conversación. Ya saben, Mises le hubiera dicho, ¿por qué le interesa a usted el Freeman? Pero Mises dijo, ya lo tengo, y cerró la puerta. En cualquier caso, una de las razones por las que todo el mundo tenía miedo de conocer a Mises es que era ferozmente polémico en sus escritos, atacando duramente a todos sus enemigos sin ninguna clase de componendas, tratándolos como a charlatanes, etcétera, etcétera. Pero en persona era lo contrario, una persona encantadora y estupenda. Cortés, que nos recordaba los últimos días de la Viena previa a la Primera Guerra Mundial. Todo lo que trataba de hacer era sacar a relucir la mejor productividad de sus estudiantes. Estudiantes, muchos de los cuales eran muy tontos, muchos de ellos eran jefes de almacén. Y él, desafortunadamente, les enseñaba. Nunca perdonaré al mundo académico por ello. El único trabajo que pudo encontrar fue una escuela de negocios, donde la mayoría de los estudiantes eran jefes de contabilidad, jefes de almacén o cosas así. No tenían ningún interés sobre lo que Mises les hablaba. Para ellos era solo un aprobado fácil. Mises no sabía nada sobre el sistema de notas estadounidense. En Europa no corrigen con ABC, por eso solía dar A para todo el mundo, automáticamente. Le dijeron, no puede usted hacer eso, profesor, no puede. Él dijo, bueno, y empezó a darles A y B automáticamente bajando por la lista y alternando. Así que como lo ponía fácil, asistía mucha gente de relleno a aquella pequeña clase. Y a pesar de todo intentaba pensar en proyectos de investigación. Sí, usted debe hacer tal o cual cosa y tener un libro sobre esto y un artículo sobre aquello. Suena lamentable, pero él nunca pareció darse cuenta. Simplemente navegó hacia adelante sin quejarse. Nunca se quejó sobre esta situación. Indefectiblemente alegre, indefectiblemente. Contando maravillosas anécdotas sobre los viejos tiempos en Viena, magníficas anécdotas. Y, por lo general, siendo verdaderamente adorable, además de brillante. Él, una anécdota que apreciarán particularmente aquellos de ustedes que estén interesados en la filosofía. Un día iba caminando por la calle con Max Schiller en los años 20. Max Schiller era un distinguido filósofo alemán, quien al igual que Mises estaba muy en contra del positivismo lógico, que en aquellos días florecía en Viena. El origen del positivismo lógico está en Viena. Y iban caminando. En Viena siempre se va caminando, por supuesto, es un lugar estupendo para caminar. Iba caminando por la calle con Mises y dijo, «Dime, Lu, ¿qué tiene el clima de Viena que produce tantos positivistas lógicos?» Mises se encogió de hombros, en un típico ademán misesiano, y dijo, «Bueno, después de todo, Max, en Viena hay 3 millones de habitantes y solamente 12 positivistas lógicos, así que no puede ser el clima». La otra cuestión a la que por supuesto se había resignado, eran los estudiantes muy inseguros, que tenían miedo de hablar. Pensaban que él lo sabía todo y ellos nada. Él les decía, no duden en decir cualquier cosa, porque digan lo que digan, no importa cuán idiota sea, ya ha sido dicho antes por algún eminente economista. Así que esa fue
Esa fue mi introducción al misesianismo. En los seminarios de Mises conocí a personas que aún son muy buenos amigos míos. Lo que llamé mis reuniones de sala empezaron en ese periodo. Antes de eso no había grupo. Solo mi padre y yo. Luego me casé y ya está. Mi esposa y yo. Supongo que ese era el grupo. Entonces encontré a estas personas que eran estudiantes de secundaria o que justo empezaban en la universidad y que eran misesianos y manteníamos estas reuniones de sala de estar. Nos nombramos el Círculo Bastiat. Naturalmente en referencia a Frédéric Bastiat. Teníamos unos no sé cuántos, tal vez 5 personas como un núcleo duro y 6 o 7 personas en el margen. Así fue, y nos reuníamos para discutir sobre cuestiones abstractas libertarias como las que por supuesto estamos ahora familiarizados, de las que entonces nadie había hablado todavía, porque esto era así, éramos los únicos libertarios que yo supiera. Por lo menos los únicos interesados en estos asuntos complejos, como si alguien lanza un gorila contra una ventana de cristal. ¿Quién es el responsable por la ventana? ¿Es el tipo que arrojó al gorila, el dueño del gorila o el gorila mismo? Este tipo de preguntas candentes estaban constantemente en nuestras mentes. En aquel tiempo no discutíamos de estrategia, claro. Además, personas relativamente triviales como éramos, si 8 de nosotros empezamos a hablar de estrategia, ¿cómo íbamos a ganar? Habría sido demasiado extraño incluso para nosotros. Así que, alrededor de ese mismo invierno, de 1949 a 50, creo que 2 o 3 meses más tarde, después de mi conversión al austrianismo, me hice anarquista, y recuerdo exactamente lo que ocurrió. Lo hizo la pura lógica. Solía discutir con 2 o 3 amigos muy íntimos que eran liberales y muy inteligentes. Manteníamos reuniones de debate constantemente. Y tuvimos una reunión de aquellas en mi casa, lo recuerdo muy vivamente. Debatimos como siempre y hacia las 3 de la mañana se fueron porque, como muchos de ustedes saben, soy noctámbulo. Y las 3 de la mañana era más o menos la media para terminar una velada. Y me dije que algo importante había pasado esa noche. ¿Qué diablos era? No había sido como el debate acostumbrado. Así que repasé la discusión y me di cuenta de que fue porque uno de ellos dijo en un momento dado, porque yo estaba a favor del libre mercado, era un minarquista puro, y ellos eran liberales normales, por supuesto. Me dijo, mira, ¿por qué prefieres que el gobierno provea a las fuerzas policiales y los tribunales? ¿Qué justificación hay para eso? Les contesté algo así como, bien, las personas se reúnen y deciden que pueden tener este sistema de monopolio de tribunales y de policía. Ellos dijeron, ahora creo que muy inteligentemente, dijeron, bien, si las personas pueden reunirse y decidir eso, ¿por qué las personas no pueden reunirse y montar una fábrica de acero y un pantano y todo lo demás? ¿Por qué no pueden montar todas las demás industrias del gobierno? Yo pensé para mí, por Dios, tienen razón. Llegué a la conclusión de que el liberalismo era inconsistente. Tenías que saltar al anarquismo y descartar todo gobierno, el monopolio del gobierno y los gobiernos coactivos, todo junto, o bien tenías que hacerte liberal. Por supuesto, hacerme liberal estaba fuera de cuestión. Así fue. Esa fue mi conversión. Luego empecé a leer sobre estos asuntos, obras anarquistas, libertarias, etcétera, etcétera, y amplié mi perspectiva. Pero esos eran los elementos esenciales. Aquello fue un tremendo invierno para mí. Fue un invierno de una doble conversión. Primero a la economía austríaca y segundo al anarquismo. Recuerdo también, sí, en la escuela de posgrado de Columbia, donde todavía estaba, por supuesto, solía discutir constantemente con esta gente. Y en una ocasión ocurrió una cosa interesante que sorprendió a mis colegas liberales. Me dijeron, mira, aquí estás en el ala de extrema derecha, lo que por entonces me consideraban loco de extrema derecha, anarquista y demás. Tienes que conocer a Whitey. Whitey era el líder del Partido Comunista en el campus. Era más bien el típico matón, suéter, cuello de tortuga, más de 2 metros de alto en la estratosfera, quién sabe cuánto medía. Una figura amenazante, viéndolo en general. Me dijeron, tenemos que llevarte con Whitey, y me lo presentaron, marcaron un encuentro en la calle, en Broadway. Pensaron que así podrían salir corriendo. Ya ven.
Y me presentaron formalmente, lo que fue bastante amable. Dijeron, te presentamos a Murray Rothbard, o sea, al revés. Este es Whitey, que era su nombre, es el marxista-leninista más destacado del campus. Y aquí Murray Rothbard, quien atacó al senador Taft por haberse vendido a los socialistas. Y entonces, creyeron que empezaríamos, ya saben, a golpearnos hasta la muerte. Y se librarían de dos extremistas. Aunque parezca mentira, lo que pasó fue que Whitey dijo, un anarquista, qué bien. Así que nos dimos la mano. Tuvimos una discusión muy amigable en la que Whitey trató de probarme que la manera de conseguir reducir el Estado es maximizando el poder estatal. Yo pensé que eso era un tanto excéntrico. Así que mis amigos liberales quedaron completamente confundidos. ¿Por qué estos dos están siquiera conversando? ¿Por qué no se están golpeando en la cabeza con palos? Así que fue una experiencia ideológica muy interesante. Creo que otra idea política interesante fue, ¿cuándo sería esto? Sí, más o menos en esa época. Por supuesto yo no tenía... El Partido Libertario aún no existía, así que yo todavía no era políticamente puro, en el sentido político, organizativamente puro. Y en la campaña de 1948 apoyé a Thurman para presidente, quien era el candidato de los derechos de los estados, ¿vale? Había una especie de club en el campus de la Universidad de Columbia llamado Estudiantes por Thurman, un club muy pequeño, como pueden suponer. Y esto fue durante el apogeo del activismo político. La mayoría de las personas del campus eran partidarios de Wallace, de Henry Wallace, otros eran partidarios de Truman, había 2 o 3 partidarios de Dewey y yo era partidario de Thurman. Recuerdo que el senador Thurman organizó un evento. En aquel evento había 4 o 5 miembros y unos 12 o 13 observadores hostiles que intentaban averiguar qué clase de malvado racismo iba a ser promocionado allí. Y la mayoría de las personas que se levantaron para hablar eran tipos a favor de los derechos de los estados federales del sur, que no tenían mucho que decir. Y yo me levanté. He aquí un tipo judío de Nueva York ofreciendo un alegato apasionado contra el gobierno centralizado por la descentralización. Ellos no podían entender esto en absoluto. En cualquier caso, al club de estudiantes por Thurman no le fue bien. Fue mi primera experiencia con esto. De todos modos, éramos, yo diría que unas 6 o 7 personas en el Círculo Bastiat, y nos llevábamos muy bien. Creo que esa fue una época muy feliz. Pequeños en número, pero puros en espíritu. Como ya dije, discutíamos sobre asuntos profundos, nunca sobre estrategia, jamás sobre estrategia. Y recuerdo que fue entonces, o por aquel entonces, la primera vez en mi vida que me hice anticomunista. Fue una nueva gran experiencia para mí. Aquellos de ustedes que piensan que ahora soy comunista, muy al contrario. Me consideraba muy de derechas, pero de la vieja derecha. Los republicanos y los derechistas eran semilibertarios en aquel tiempo. Eran antiintervención militar, antirreclutamiento y estaban a favor del mercado libre. Y yo me consideraba a mí mismo como una versión extrema de esto, así que escribí una columna para una oscura y pequeña revista llamada Fe y Libertad, de la que estoy seguro de que aquí nadie ha oído hablar nunca. Se escribía para... En realidad era una revista libertaria muy buena para su época, dirigida a pastores protestantes de derechas. Ese era el mercado para el que se escribía. La gente que lo escribía... Aquello era como un choque de culturas. Así que escribí la columna de Washington. Sustituí a Chodorov. Uno de mis mejores momentos fue cuando Chodorov se marchó de la columna de Washington. Me hice el columnista de Washington, aunque hasta entonces nunca había estado en Washington. Escribía bajo el seudónimo de Aubrey Herbert, por varias oscuras razones en las que no es necesario entrar, razones sin importancia. En cualquier caso, yo comencé... Era el comienzo de la administración Eisenhower, así que me divirtió mucho atacar los planes estatistas del gobierno Eisenhower, atacar la idea de que debíamos gastar cada gota de sangre estadounidense para respaldar a Chiang Kai-shek y cosas así. Me lo estaba pasando muy bien. Y el editor vino en avión al este. 6 meses antes me había dicho que estaba haciendo un gran trabajo, que era un escritor estupendo y todo eso. Viene del este y me dice, tengo que despedirte. ¿Por qué tiene que despedirme? Esa no es la cuestión, me dijo. Nuestros constituyentes están escribiendo cartas llamándolo comunista. Eran pastores protestantes de derechas. Así que me quedé aturdido. Fue la primera vez que me trataron de comunista. Ahora, por supuesto, estoy acostumbrado a eso. Fue un choque cultural. Así que le dije, si he pasado todo el tiempo atacando al gobierno, ¿cómo puedo ser comunista? Porque los comunistas están a favor de que todo pertenezca al gobierno. Pero la lógica era ignorada por el editor, le interesaban solo sus constituyentes. Afortunada o desafortunadamente, el castigo divino los golpeó. Y la revista cerró unos 3 meses después. Bueno, supongo que... Esto me recuerda que, hacia mediados o finales de los 50,
¿Cuándo fue esto? Creo que... bueno, no importa. Finales de los 50, como digo, tal vez antes. Esencialmente aquellos de nosotros que éramos libertarios, nuevamente creo que éramos unos 5 o 6 u 8, no sé cuántos, nos considerábamos de derechas en este espectro político. Lo que pasó entonces fue que el National Review se hizo cargo del ala derecha y la cambió dramáticamente en 1955, por varias razones. Una debido al vacío de poder, porque los viejos líderes habían ido muriendo, como Taft y el coronel McCormick. Fue fácil para el National Review prevalecer y transformar todo el cuadro, más o menos en lo que la derecha es hoy. En aquellos días no era teocrática, no apoyaba la guerra ni el reclutamiento. Así que cambiaron la cara de toda la derecha, hasta tal punto que aquellos que nos habíamos considerado extrema derecha tuvimos que empezar a abandonar el movimiento, abandonando a la derecha. Y fue una ruptura dolorosa, como suelen ser estas cosas generalmente. Y yo escribí algunos artículos económicos y reseñas para el National Review en los primeros años. Solía sentirme consternado en aquellos días al ver lo que era la nueva derecha, y creo que compartí con ellos aproximadamente todo 1959, más o menos ese periodo. Mi mejor amigo era Frank Meyer, un personaje muy interesante. Era el editor de reseña y teórico general en el National Review, ya fallecido. Era otro tipo sumamente encantador, sumamente erudito, intelectualmente excitante, un libertario en muchos aspectos, fenomenal contra la escuela pública, detestaba la escuela pública e incluso las privadas. Así que educó a sus hijos él mismo, lo que es un acto heroico. Como seguramente muchos de ustedes comprenderán, él era bastante bueno en la mayoría de las cosas. Por desgracia era débil en un asunto particular, concretamente en la guerra nuclear. Estaba del todo a favor. Para que tengan una idea de lo que era el National Review en aquellos tiempos, y probablemente siga igual, no he tenido ningún contacto con ellos en mucho tiempo, Frank y su esposa Alice, que también era una persona encantadora, solían discutir enconadamente sobre cómo debía moverse la política exterior. Frank estaba a favor de un ataque nuclear inmediato a la Unión Soviética. Alice quería darles 24 horas para que se rindieran antes de que los atacáramos. Esa era la matriz. La matriz del espectro de opinión en el ala derecha, en la nueva derecha. Así que obviamente no nos miramos políticamente a los ojos durante mucho tiempo. En realidad, después de unos años, cuando supe lo que pasaba. La otra cosa que me chocó de la nueva derecha fue el aspecto monárquico. Había muchas fiestas y cócteles en las que la discusión principal era algo así. ¿Debería restaurarse primero la monarquía de los Borbones o la de los Habsburgo? Así que no era la clase de cosas con las que podía relacionarme bien. Era incluso peor que las metáforas agrícolas. Lo que pasó fue que después del pequeño crecimiento de los 40, o sea, después de encontrar al movimiento a mediados o finales de los 40, después de conocer a algunos compañeros intelectuales y demás, a finales de los 50, regresamos a la arena otra vez, antes de 1959 o 60. También los libertarios en ese periodo empezaron a acercarse a posiciones a favor de la guerra. La mayoría se inclinaba en una dirección probélica. Uno de mis amigos más cercanos, que era miembro original del Círculo Bastiat, Robert Schuckman, que falleció trágicamente muy joven, fue el primer presidente del YAF, Young Americans for Freedom. Para darles un ejemplo del espíritu del YAF en aquellos días, probablemente todavía lo es. En su reunión fundacional en Sharon, Connecticut, había un pequeño contingente libertario. Eso fue al comienzo de la Alianza Conservadora Libertaria. No mía, sino de otras personas. Ellos sugirieron el nombre de Americanos Jóvenes por la Libertad. Los Trats, que eran la mayoría, tradicionalistas, dijeron: no podemos usar la palabra libertad, es una palabra de rojos. Para mí esto simboliza la derecha desde entonces. Libertad es una palabra de rojos, ¿entienden? Pero Schuckman consiguió imponerse con algunas de las mentes más frías, como Buckley. Y sí, para ponerlo en marcha. Así que esta era la situación a comienzos de los 60. Tuve que empezar a pelear en el frente de la política exterior desde ambos, ya saben, tanto con libertarios como con el resto. Y hubo... Cuando empezó la guerra de Vietnam, y el reclutamiento, por supuesto, esto hizo las cosas mucho más intensas, todo un problema. Entonces Leonard Lichyu y yo fundamos Izquierda y Derecha, que era un
una publicación de 3 veces al año, no sé cómo se dice, trianual, como sea. Y creíamos que nadie lo leía. Pero bueno, teníamos algunos suscriptores. Desafortunadamente estaba tan mal organizado que nunca cobramos ningún cheque de nadie. Así que, como consecuencia, teníamos un fuerte déficit, como pueden imaginar. Y creíamos que nadie lo leía. Pero luego resultó que, desaparecida la revista, muchas personas parecían haber sido influidas por ella. Esta es la clase de cosas que ocurren cuando escribes. Es como si pones una carta en una botella y la tiras al mar, esperando que alguien la lea algún día. Así que me sorprendería mucho saber que la ha leído un montón de gente. Así que con esta posición de ser pacifista y antirreclutamiento, la cuestión de la guerra y esa posición que nos separó completamente de la derecha, la cual nuevamente nos acusó de ser comunistas por segunda pero no por última vez, repentinamente llegamos, mejor dicho, nos llevó a la famosa escisión del JAF. En otras palabras, llegamos al año 69, creo que fue, cuando de repente surgieron libertarios en el JAF. Estoy seguro de que aquí, en esta reunión, oirán ustedes hablar más sobre esto. Bueno, pero yo no estuve realmente cerca de eso, porque la escisión del JAF ocurrió en San Luis, y yo no estaba allí. Sí que colaboré con la separación publicando un artículo incendiario de 4 páginas en el Libertarian Forum que fundé en el 69 para reemplazar la revista Izquierda y Derecha, diciendo, oigan JAF, instándolos y llamándolos a separarse de esa malvada organización. Y lo hicieron. Otra vez sacrifiqué mi atractivo, pero pareció tener cierto efecto. Y, en cualquier caso, el JAF se dividió, por supuesto. El gran problema fue el reclutamiento. Los conservadores o los tradicionalistas en la convención del JAF se horrorizaron y consternaron cuando uno de los nuestros, del Comité Político Libertario del JAF, quemó abiertamente su cartilla de reclutamiento. Y entonces y trataron de lincharlo. Y otra cosa fue que, además, nuestra gente en San Luis gritaba laissez-faire, mientras quemaban la cartilla de reclutamiento, y la oposición, los tradicionalistas, respondían laissez-faire, hadas perezosas. Eso muestra la mentalidad de esta gente. Así que, mientras tanto, había sido fundado el Fórum Libertario, en primer lugar porque izquierda y derecha estaban produciendo demasiados déficits, y en segundo porque vimos que, cuando Nixon llegara al poder, y eso se parece con lo que sucede ahora, por supuesto, muchos libertarios de entonces pensaban que Nixon iba a ser su salvador, iba a traer la libertad a Estados Unidos. Les juro que es verdad. Algunos amigos míos que en aquel tiempo se hicieron consejeros de Nixon afirmaban que Nixon era libertario. Algunos dijeron que Nixon era anarquista. Tómate esa. Nixon es uno de nosotros, ya lo verán. Pero claro, como es un político que está compitiendo por la presidencia, tiene que fingir que es de izquierdas, estatista y todo eso. Pero ya verás, chico, cuando acceda al poder, van a ver lo que será. Ya verás, se quitará los guantes. Saldrá del armario. Por supuesto sí que lo vimos, para nuestra desgracia. Pero, de hecho, redacté un pequeño comentario en aquel entonces. Nixon fue uno de los pioneros en la idea de tener grupos de presión por Nixon, como escritores por Nixon, amas de casa por Nixon, etc. Así que escribí diciendo que debería haber uno de anarquistas por Nixon. De todos modos, se produjo una rápida desilusión con esto, pero fundamos el Foro de Debate Libertario en gran parte porque mi editor y amigo íntimo, Joe Pedden, creyó que debíamos tener una voz derramándose al público, atendida por el público libertario, señalando que Nixon no era realmente un libertario. Y realmente es así como empezó. Al mismo tiempo se produjo la escisión del JAF. Comenzamos con los clubes de cena. Clubes de cena libertarios en Nueva York. Ahora hay clubes de cena libertarios de mucho éxito. Y pacíficos. Nuestro club de cena tenía éxito, pero no era muy pacífico. Esto fue durante el periodo de represión de Nixon, así que nos dimos cuenta de que las reuniones en mi sala se estaban volviendo demasiado grandes. Tengo una sala de estar muy pequeña. Mi sala es legendaria, pero pequeña. Así que pensamos, ¿por qué no tener un club de cena? Contratamos un restaurante chino o algo así, algo bonito y barato, y mantenemos una reunión, lo anunciamos y ponemos a alguien a que lea algún trabajo o lo que sea. Algo breve y mantenemos un debate. Y así lo hicimos. Nos reunimos en un restaurante chino, un sórdido pero muy buen restaurante chino.
en Broadway, en la calle 100 o la 103 o algo así. Y pensábamos que juntaríamos unas 30 personas. Fueron 80, ese fue el origen del gran crecimiento libertario. ¿De dónde salieron estos 80? ¿Quiénes diablos eran? Bueno, algunos eran policías, o al menos uno. Porque lo que pasó fue que... Y ustedes deben comprender que estas reuniones eran sumamente inocuas, ¿verdad? O sea, quiero decir que mi amigo Leonard Lichio iba a leer un trabajo sobre la historia del liberalismo clásico, y a la mañana siguiente, esto fue un sábado por la noche, a la mañana siguiente nos contactaron. En aquel tiempo teníamos un grupo de estudiantes en la Universidad de Fordham. Era nuestro mayor grupo de estudiantes libertarios, el único. Tal vez hubiera alguno en algún otro lugar. La gente de Fordham conocía al jefe del YAF, del estado de Nueva York en esa época, en el campus de Fordham. Así que el sábado por la noche, Leonard Lichio dio una breve charla sobre la historia del liberalismo clásico. El domingo por la mañana, el tipo del YAF llamó a mis amigos de Fordham y les dijo: esto es lo que pasó anoche. Leonard Lichio dio una charla y asistieron las siguientes personas. Y leyó de un tirón la lista de los asistentes. Lo supo por sus espías en la policía. Se llevaba bien con el departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Así que ese era el ambiente. No hicieron nada en ese momento en particular, pero supongo que entramos junto con la vanguardia revolucionaria. Realmente, los clubes de cena tuvieron bastante éxito, reuniendo a 80 personas. Hicimos algo muy audaz y dimos un vuelco. Mirando hacia atrás fue bastante loco. Publicamos un anuncio en el Foro Libertario. Vamos, vengan todos a la primera convención libertaria. Eso fue el Día de la Raza de 1969. Todo el mundo se presentó para esa cosa enorme. Esperábamos juntar a unas 200 personas. Vinieron como 400 o algo así. Pensábamos, ¿quién es esta gente? Nunca los habíamos visto antes y tampoco volvimos a verlos. Sí, fue muy extraño. Todo lo que pasó fue muy extraño. Fue fantasmagórico porque... Primero porque mantuvimos esta reunión en un conocido local comunista, un hotel en Times Square. Fuimos allí porque era el más barato que pudimos encontrar. No éramos el próspero movimiento que somos ahora, ¿verdad? Eso fue en los viejos tiempos. Bien, era un lugar llamado Hotel Diplomat que... tenía salas de reunión muy baratas, así que impartíamos conferencias académicas y cosas como esas, y descubrimos que estaban pasando cosas raras, como que estábamos afuera y alguien aparecía con un flash y nos sacaba una foto, o alguien que apareció y dijo, con un evidente bulto mostrando que llevaba una pistola y un corte de pelo militar, dijo: ¿ustedes son de esos anarquistas de allí? Y le dijimos: ¿anarquistas? ¿Quiénes son esos? Solo vinimos al restaurante. En cualquier caso, esa fue la situación fue casi una redada policial. No llegó a producirse, pero estuvo cerca de serlo. Además, la gente era... Nunca habíamos visto a esta gente. Era un grupo muy extraño y variopinto. Estábamos acostumbrados a 8 personas, tal vez 20 en una sala. Y aquí encontramos un espectro tremendo de variedad libertaria. Desde gente que se paseaba con prendas sobre las que llevaban el signo del dólar, hasta gente con brazaletes negros, tipos de aspecto extraño con brazaletes negros que constantemente gritaban muerte, saqueo. Así que no fue una reunión cerrada para intelectuales esta convención. Seguramente desconectó a mucha gente, hizo retroceder al movimiento en varios años, creo yo. En cualquier caso, eso tuvimos que aprenderlo con la experiencia, obviamente. Fue un proceso de aprendizaje. Así que llegamos, creo, a los primeros días. Estamos en el 69, tal vez un poco después. Voy a hablar sobre la primera publicidad del movimiento. Lo que pasó fue que en otoño de 1970, la revuelta del campus tuvo lugar en el 69 y el 70, básicamente, la quema de los edificios y todo eso. Para el otoño del 70 todo había terminado muy rápidamente. Así que el New York Times estaba buscando algo sobre lo que escribir. Fueron al campus y no encontraron ninguna actividad política. Fueron a la Universidad de Columbia. 1 o 2 años antes era el corazón de las sentadas, quemas y todo eso. Y no encontraron ninguna actividad política en absoluto, salvo un grupo raro llamado Conspiración de Libertad. ¿Quién era esta gente? Nunca habían sabido de ellos. Conspiración de Libertad era el único grupo político activo en el campus en 1970. Apoyaba a Jim Buckley para el Senado, una desviación que afortunadamente hoy ha sido corregida. Y era un grupo raro porque por un lado defendía todo esto del laissez-faire, mercados libres, y también tenía tipos muy contraculturales. Había cosas como banderas negras y todo eso, pelo largo y todo lo demás, así que el New York Times pensó que era un fenómeno interesante y escribieron un artículo.
Y luego, 2 o 3 meses después, la sección de la revista del New York Times, que era muy influyente, en los medios y en los grupos de opinión, en general, escribió un artículo de portada, esto fue a comienzos de 1971, con una fotografía de estos tipos, sus 2 líderes, de pie en la terraza, con una bandera negra y demás, el símbolo de anarquía escrito en la espalda y todas esas cosas, y un largo artículo principal sobre este extraño nuevo grupo llamado libertarios, que estaban a favor de John Locke, y esto y lo otro. Creo que esta fue la primera vez que el movimiento libertario moderno consiguió publicidad en los medios, y movió las cosas, porque luego se publicaron artículos de opinión sobre él, y lo que pasó después fue que me pidieron que escribiera algo sobre él, y tuve una discusión con Buckley, como de costumbre. Desde aquello, me pidieron que escribiera para el New York Liberty, y comenzó a crecer la bola de nieve. Y, por supuesto, ese año, a final de ese mismo año, fue fundado el Partido Libertario. Creo que, dado que todos ustedes están familiarizados con la historia del partido, escucharán mucho más sobre él a los miembros fundadores que están aquí en persona, en Colorado. Terminaré ya con mis recuerdos del pasado y la nostalgia, porque hemos llegado al periodo moderno y actual, y les he traído desde el periodo antidiluviano de mi nacimiento hasta todo el camino hasta los tiempos modernos. Así que muchas gracias.